Tiene la palabra Alba Luz Pinilla, la doctora Alba Luz Pinilla. Gracias, senador Benedetti. Bueno, haciendo un repaso por la historia y mirándolo a usted, senador Corsi, recuerdo cuando los dos estábamos en la Comisión Séptima y el presidente Edgar Perea dijo: este proyecto, como es no voy a utilizar el término, lo vamos a hundir en 20 minutos, y lo único que buscaba ese proyecto era que las parejas del mismo sexo, una pudiera afiliarlo al sistema de salud. Recuerdo exactamente su discurso hace 15 años, y exactamente salió la iglesia, la época romana, lo antinatural pues de esa época, y por fortuna hay una corte constitucional. Sí me aterra que abogados se les olvide que han hablado aquí que la corte es la guarda de la integridad y la supremacía de la carta política. Y me aterra también que nos estén mostrando un modelo de familia que no existe. Senador Corsi, 400.000 mujeres golpeadas han sido por sus maridos. Esa familia que están mostrando aquí, natural, moral, bendecida por Dios, también ha dado hijos violadores. No es la familia perfecta la que se nombra. Y siempre en todos mis debates digo, aquí hay otras formas de familia. Yo recuerdo, senador, que yo le decía, yo no tengo entonces familia. Cuando usted decía que la familia era para procrear, yo, madre, cabeza de familia, con 3 hijos, no podría entonces la Constitución reconocerme pues a mí en el entorno de la familia. Aquí hay otros debates más dolorosos que dar, que nos escandalicemos, por supuesto, porque hoy se propone un sencillo acto de derecho y de igualdad. Y sí, hay que hacerlo y hay que decirlo, que la Corte Constitucional colombiana, si el Congreso no lo hace, qué bien que lo haga. Y ha venido pues avanzando de manera importante en la protección de derechos de minorías, porque las minorías sí existen. Y bien lo acaba de decir la persona que intervino, es que la dictadura de las mayorías ha llevado a este país de verdad a graves, con grandes consecuencias por caminos que muchas veces lamentamos. Y el primero de los desarrollos jurisprudenciales que vale la pena nombrar aquí fue la sentencia 75 del 2007, que la Corte determinó que en el régimen de uniones maritales de hecho es aplicable también a parejas del mismo sexo. Y en esta sentencia la Corte considera que tanto las parejas heterosexuales como homosexuales tienen el mismo valor y una misma dignidad que exigen igual protección. Yo lamento esas cifras y algunas estadísticas que no eran para este debate, porque si no, sí íbamos a traer a este debate los 2.000 millones de dólares que estaba discutiendo el Vaticano y que vimos con mucho dolor en las noticias cuando estaban el 20 de abril del 2011, esas noticias que nos encontrábamos sobre los 2.000 millones de dólares que se encuentran por casos que lamentablemente no vienen aquí, pero que muchos conocemos. No, este debate no se trata de venir aquí a mostrar como si fuesen fenómenos, lo que hemos llamado ciudadanos más que personas, en el respeto de un Estado social y de derecho y de la Constitución política. Estamos hablando de derechos. Segundo término, la sentencia C-811 del 2007, la Corte Constitucional decide que la cobertura familiar del Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo, que beneficia entre otros a los compañeros permanentes heterosexuales, también es aplicable a las parejas del mismo sexo. Yo eso sí que lo conmemoré, lo celebré, porque esa fue una discusión de un proyecto, senador Corsi, que usted buscó hundir en 30 minutos, pero demoramos en un debate 3 horas. Que la sentencia C-336 del 2008, la Corte declara que las parejas permanentes del mismo sexo
también son beneficiarias de la pensión sobreviviente consagrada en la ley. Para llegar a esta conclusión, determinó como doctrina constitucional que la exclusión de las parejas homosexuales de la pensión de sobrevivientes no responde a un principio de razón suficiente y constituye un déficit de protección que rebasa la prohibición de la discriminación de acuerdo al artículo 13 de nuestra Constitución Política y socava la dignidad humana, lo dice la Corte Constitucional, y nombra el preámbulo, el artículo 1 de la Constitución Política, y socava también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso lo dice el artículo 16 de la Constitución Política. Y se hacía referencia aquí al costo, pero aquí nunca se ha hecho referencia, lo comentábamos antes, al costo de las parejas entonces que se separan. ¿Qué porcentaje de matrimonios se están separando en la actualidad? Bueno, y en el mismo sentido la Corte Constitucional, en la sentencia C-798 del 2008, declaró que expresiones compañero y compañera permanente comprenden también a los integrantes de parejas homosexuales y por lo tanto se estableció la obligación de alimentos entre los compañeros del mismo sexo. Pero sí vale la pena recordarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Colombia, quienes admiramos y respetamos la Corte Constitucional, que siguiendo en esta línea argumentativa en la sentencia 029 del 2009, en la cual se demandó la inconstitucionalidad de más de 40 normas, la Corte reitera que en Colombia está proscrita toda forma de discriminación generada por la orientación sexual de las personas, que no existe ninguna regla constitucional que obligue a dar tratamiento desigual a las parejas heterosexuales y homosexuales, que el legislador es quien tiene la competencia para establecer la protección e igualación de los grupos sociales que se encuentran en la marginación, que los términos familia o familiar tienen que ver con una noción de familia discriminatoria, pues de acuerdo con la Carta Política solo incluye a parejas formadas por un hombre y una mujer. Sí, ha hecho referencia y nos ha hecho ese llamado. Que las previsiones sobre patrimonio y solidaridad de familia se apliquen a los compañeros permanentes y por tanto las mismas tienen que ser también aplicadas a los vínculos de solidaridad, afecto creados por las parejas del mismo sexo. Y en la sentencia 263 reconoce que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la porción conyugal y por último, la sentencia 577 del 2011, la Corte exhorta al Congreso a legislar de manera sistemática sobre el tema de uniones de parejas del mismo sexo, en el entendido de que los instrumentos que aquí se adopten deban de servir como medio para constituir una familia con los mayores compromisos de los que surgen de la unión de hecho. Y eso es lo que me obliga a presentar, por supuesto, el proyecto de ley 101 del 2012, donde busco tampoco discriminar y disfrazar un lenguaje. Y este proyecto, a diferencia de los otros que ha sido acumulado y que vamos a discutir conjuntamente, es el que reconoce a plenitud los derechos de las parejas del mismo sexo, al permitir que las parejas contraigan un matrimonio civil, tal como lo hacen las parejas heterosexuales, lo que implica equiparar para unos y otros la totalidad de los derechos y deberes que esta figura jurídica acarrea. En mi opinión, este trámite que va a hacer el Congreso y Legislativo no puede resultar una figura distinta a la de matrimonio, pues de otras formas, como una unión civil, un pacto civil o darle un nombre para disfrazarlo, se quedan cortas en el reconocimiento de los derechos o si los reconocen continúan perpetuando la discriminación simbólica desde el lenguaje. Si vienen y argumentan los congresistas que presentamos un proyecto y es lo mismo que matrimonio,
pues llamémoslo matrimonio. Y esta deficiencia no ocurre, bueno, ya para terminar, y esto que nos estamos viendo aquí y en esta audiencia, hoy ratifico más mi posición, es que la palabra matrimonio ha sido sacralizada y se le ha dado una figura de verdad desagrada al matrimonio. En primer lugar, quiero señalar que la familia es una institución natural, bien lo dijo aquí un ponente, mientras el matrimonio es una institución humana. Estamos hablando de humana, que en el caso de nuestra sociedad, sí, ha sido considerada sagrada en razón de la influencia, pues, de la religión, específicamente la religión católica, en la cultura y en las instituciones. Sin embargo, no podemos olvidar que el Estado colombiano es un Estado que es social y de derecho y no se debe guiar por argumentos religiosos. Nuestro Estado no es confesional y que el matrimonio no es en sí mismo y de manera única una práctica confesional. El matrimonio hace parte de una cultura, las costumbres y las instituciones jurídicas que ha creado el hombre a lo largo de su historia y se encuentra, por supuesto, íntimamente ligado a la conformación de la familia. Si el matrimonio fuera en realidad tan solo una institución religiosa, pues sencillamente no se aceptarían ni serían válidos en nuestra sociedad los matrimonios civiles. La familia, que es una institución nacional, surge del deseo de un ser humano de compartir su cariño, su afecto y apoyo con quien desee. Y la Corte Constitucional ya ha avanzado en reconocer que las parejas del mismo sexo conforman una familia y ojalá todas fueran llenas de amor y no de tanta violencia como hoy encontramos en muchísimas parejas heterosexuales. Habría muchas cosas que decir, pero teniendo en cuenta que hay muchas más intervinientes, solamente quiero terminar con esto, que el matrimonio entre dos personas es inmoral. La moral tiene su origen en el término latino mores, nos dimos a la tarea de investigar, cuyo significado es costumbre, razón por la cual el concepto en sí mismo no trae una connotación de malo o bueno. La moral no se refiere exclusivamente a religión, la religión es solo una pequeña parte de prácticas tradicionales y conocimientos que conforman el gran universo de las costumbres. Muchas gracias.